Estoy seguro de que, en alguna ocasión, al menos de niño, te cuestionaste cómo sería imprimir tu propio dinero. Todos en algún punto nos hemos viajado con el pensamiento de todo lo que podríamos comprar si pudiéramos hacer nuestros propios billetes. Lucio Urtubia no solo lo pensó, sino que lo llevó a la práctica. Sus falsificaciones tan precisas y prácticamente indetectables para el ojo no entrenado lo llevaron a ser considerado el objetivo número uno de la Interpol en la década de los 80. Sería el año de 1931, en un pequeño poblado de España llamado Cascante, donde Lucio Urtubia abrió los ojos al mundo por primera vez. Siendo uno de 5 hermanos, la familia de Lucio era muy pobre para poder mantenerlos a todos, por lo que a temprana edad Lucio se vio obligado a empezar a trabajar de campesino. Todo parecía marchar normal, así como marcharía la vida de cualquier persona en situación de pobreza. Y tal vez la vida de Lucio hubiera permanecido de esta manera, a no ser que en 1950, mientras su padre se encontraba convaleciente y a punto de morir, Lucio escuchara de la boca de este mismo las siguientes palabras: "Si yo naciera otra vez, sería anarquista". Las palabras de su padre quedarían marcadas en su mente para siempre y formarían el carácter de Lucio, que hizo historia al poner a sus pies a uno de los bancos más importantes de esos años. Como buena historia de anarquismo, Lucio fue reclutado para el servicio militar justo después de la muerte de su padre. Aunque al principio no estaba muy seguro de haber hecho lo correcto al aceptar entrar al ejército, pensó que seguramente habría algo que pudiera aprender que le serviría en la vida. No pasaría mucho tiempo para que Lucio, por primera vez, tratara de burlar al sistema. Lucio descubrió una facilidad nata para realizar contrabando de armas en la frontera hispano-francesa. Junto a otros compañeros del servicio militar, contrabandearon todo el inventario de un almacén que tenía la compañía para la cual servían. Pasaron alrededor de 3 años cuando en 1954 Lucio fue atrapado y tuvo que desertar a Francia, ya que en esos tiempos había la posibilidad de que se le aplicara la pena de muerte por contrabandear material del ejército. Al llegar a París, Lucio adquirió trabajo como albañil de construcción, empleo que desempeñaría la mayor parte de su vida. Sin embargo, al ser un prófugo de la justicia española y al estar en un país con un idioma y costumbres completamente diferentes a las suyas, Lucio tenía que buscar la manera de socializar y mezclarse en la comunidad. El primer paso sería aprender el idioma, para lo cual, consciente o inconscientemente, empezó a relacionarse con integrantes libertarios de la Federación Anarquista. Poco duró su intención de aprender solamente el idioma, pues al poco tiempo se convirtió en bandolero, donde junto a otros miembros de la Federación atracaba bancos para poder seguir financiando a la misma organización anarquista en su revolución. Convencido por las ideologías y relaciones que hizo en la Federación Anarquista, el mismo Lucio comenta lo siguiente: "Bajábamos de las montañas para atracar un banco, llegábamos a las 4 de la tarde y a las 4:45 ya salíamos millonarios". Pero no todo era perfecto. Lucio sabía el riesgoso trabajo en el que se había metido y las consecuencias que tendría si lo llegasen a atrapar. Pero le daba aún más miedo el llegar a herir a un inocente en el proceso de robar un banco. El mismo Lucio también comenta que había ocasiones en las que se orinaba en los pantalones por el miedo. Lucio sabía que el riesgo era grande y las ganancias eran pocas para poder seguir financiando la revolución. Pero pareciera que la vida misma ponía en el camino de Lucio todas las facilidades para que prosperara en su carrera delictiva. Al poco tiempo de empezar como bandolero, Lucio conoce a los trabajadores de una imprenta, quienes afortunadamente para Lucio compartían sus mismas ideologías anarquistas. Cansado del riesgo que imponía atracar bancos, decide junto a sus nuevos compañeros empezar a falsificar entradas para juegos de fútbol. Rápidamente se dieron cuenta que el riesgo era mucho menor y las ganancias eran muy parecidas a atracar bancos. Solo había que imprimir miles de boletos falsos y venderlos a cuanta persona se les pusiese enfrente. Es en este punto donde empezaría una de las redes de falsificación más grandes de todos los tiempos. Lucio, al mando de esta organización, aprende el negocio en muy poco tiempo, por lo que comienzan a falsificar cada vez documentos más complejos.
carnets de identidad, certificados médicos, nóminas bancarias. No había nada que Lucio y su equipo no pudieran falsificar. Pero Lucio sabía el potencial de su nuevo negocio y sabía lo bueno que eran falsificando documentos, por lo que decide ir por un pez más gordo. Lucio empezaría a falsificar dólares americanos, una de las monedas más valiosas del mundo. Su equipo demostró estar preparado para lo que fuera, cuando a los pocos días tenían listas las plantillas con las que empezarían la producción de dólares americanos. Cientos de miles de dólares por hora, con una calidad impecable, tan impecable que en varias ocasiones probando suerte depositaron en el mismo banco usando estos dólares falsos. Pronto la vida le mandaría a Lucio un escalón más para aumentar su reputación como uno de los falsificadores más grandes que haya existido. En 1962, Ernesto El Che Guevara viajaba en un tour por Europa en su rol de jefe de Banco Nacional de Cuba. El Che Guevara ya había escuchado las historias de un grupo de falsificadores que podrían replicar cualquier documento, incluido el dólar americano. Fue gracias a esto que Lucio se atrevió a exponerle un plan maquiavélico para desestabilizar el sistema financiero de Estados Unidos. Urtubia pensaba que si fabricaban toneladas y toneladas de dólares americanos, podrían empezar a distribuir estos por todo el mundo y así desestabilizar la economía estadounidense. Se llegó el día de la cita y Lucio estaba más preparado para exponer su plan de boicot. Se llevó sus placas y unos cuantos dólares falsos para que el Che Guevara observara la calidad de su producto. Lucio tenía los medios y la tecnología para llevar a cabo este plan y sabía que Cuba tenía la infraestructura para acrecentar esto a una escala global. Durante la reunión, el Che Guevara se mostró sorprendido por la calidad de la falsificación. Sin embargo, no creyó que el plan de Lucio en verdad fuera a causar un impacto en la economía norteamericana, por lo que rechazó el plan y a Lucio con él. En una entrevista para una revista española, Lucio comenta lo siguiente sobre el Che Guevara. Nosotros éramos unos chapuceros y hacíamos lo que podíamos, pero Cuba tenía la posibilidad de hacer lo que hacía los Estados Unidos y fabricar las toneladas que hubiera querido. El Che no me cayó bien. Como era argentino, se creía mejor. ¿Qué iba a creer en mí, un pobre diablo? Ahí se equivoca el Che. Lucio volvió a París, donde sin importar el poco éxito obtenido con el Che, seguiría imprimiendo miles y miles de dólares cada hora. Lucio aún conservaba su plan de boicotear la economía norteamericana, pero él y sus compañeros sabían que de ser atrapados, pasarían al menos 20 años en la cárcel, por lo que deciden cambiar su estrategia. En aquel tiempo no existían los cajeros automáticos, por lo que obtener efectivo mientras viajabas era realmente un problema. Es por eso que en esa época eran muy usados los cheques de viajero. Este tipo de cheque funcionaba como un vale que las personas podían cambiar en cualquier sucursal bancaria afiliada a este programa. Lucio puso manos a la obra y en muy poco tiempo su equipo tuvo listas las planchas para empezar a imprimir cheques de viajero falsos. El trabajo era tan impecable como de costumbre. Probaron los cheques en varios bancos alrededor de Europa con resultados satisfactorios al no ser descubiertos por los cajeros de los bancos. Lucio sabía que si bien imprimir cheques de viajero también era algo ilegal, al menos la condena sería mucho menor a imprimir dinero falso. Pronto, el mundo se inundó con cheques falsos a nombre de Citibank, por lo que sus clientes alrededor del mundo empezaron a perder la confianza y a retirar su dinero de la institución financiera. El impacto fue tal que la reputación de Lucio y su equipo pronto llegó a oídos del presidente de este banco, quien, en un fúrico intento de minimizar el impacto causado por Lucio y sus compañeros, limitó la cantidad de retiro de los cheques de viajero a $10. Es decir, si tenías un cheque viajero por $5,000, el banco solo te daría $10. Esta situación continuaría por varios años, hasta que en la década de los 70, Lucio falsificaría $20 millones en cheques, hecho que puso en gran peligro a la institución bancaria al dejarlos al borde de la quiebra y propinarles una gran caída en la bolsa de valores. Pero, ¿para qué quería Lucio Urtubia Jiménez y su banda tanto dinero? Esto quedó grabado en palabras del mismo Lucio en una de sus últimas entrevistas. La razón para la que necesitábamos tanto dinero seguía siendo la causa anarquista. No me quedé con un solo peso. El que necesitaba tomaba algo de dinero, el resto era para la causa.
Quería abolir el franquismo y destrozar lo que quedaba del fascismo en Europa. Como no se veía para cuándo atraparían a Urtubia y su banda de falsificadores, la Interpol, el Servicio de Inteligencia Británico y el banco en cuestión se unieron en una cacería de brujas para tratar de atraparlos. El equipo de agentes pronto ubica a Lucio como uno de los principales sospechosos, por lo que sus teléfonos son intervenidos, su correo era constantemente revisado por la policía y siempre había alguien afuera de su casa observando cada movimiento de Lucio. Urtubia parecía inalcanzable, nada parecía vincularlo con la banda de falsificadores, hasta que en un día, en una operación de inteligencia por parte de la Interpol, se le tendió una trampa a Lucio para hacerlo salir de su guarida. El plan de las fuerzas de la ley funcionó y Urtubia fue atrapado con un maletín lleno de cheques falsos. Toda esta situación de descontrol financiero para Citibank parecía haber llegado a su fin. Sin embargo, en cuanto Lucio fue encerrado, sus compañeros decidieron aumentar las falsificaciones. El mercado estaba aún más saturado de cheques falsos. Los compañeros de Urtubia querían presionar lo suficientemente fuerte al gobierno para que liberara a Lucio. Plan que funcionó a la perfección, y a los 6 meses de estar preso, Lucio Urtubia es liberado. El banco, en un intento desesperado de terminar con la situación, cita a Lucio para tratar de negociar con él y darle lo que él quisiera con tal de que cesara toda actividad de falsificación en contra de la institución. Urtubia, con la mano en la cintura y a sabiendas de que, aunque volviera a ser detenido, la falsificación continuaría, decide asistir a la reunión. En dicha reunión se vio con el presidente de Citibank de aquel entonces, quien con desprecio cuando Lucio le intentó saludar, le dice que él no saluda a criminales. En las mismas palabras de Lucio, esta fue su respuesta: "Me cago en Dios, yo no soy criminal. Ustedes son los criminales. Ustedes no saben más que hacer guerras y muertos. Ustedes son los dueños del mundo con los dólares, pero eso no les va a servir de nada. Si pagan, la cosa se soluciona. Si no pagan, la cosa sigue". Lucio sabía que tenía amplio margen para negociar y que difícilmente volvería a ser apresado, por lo que pide la cantidad de 40 millones de francos a cambio de entregar las placas con las que falsificaba los cheques y cesar toda operación a partir de ya. El presidente del banco, desesperado por la situación, acepta el trato, por lo que Lucio se va libre y con 40 millones de francos en la bolsa. El mismo Lucio, en posteriores entrevistas a famosas revistas españolas, señala lo siguiente: "En esa negociación dieron lo que yo les pedí, bastante dinero. A cambio, les di algunas placas de falsificación, y ese es el cabreo de ellos. Es la victoria de David contra Goliat, y eso es lo que hay que hacer. Al final, yo tenía razón en lo que decía. Los bancos están por encima de la justicia, y la prueba es que yo debía haber acabado en la cárcel por lo que hice, pero me fui libre porque el banco así lo quiso". A lo largo de su vida, Lucio participó en un gran número de actos contra el sistema capitalista. Mismos supusieron que se dictara en su contra 5 órdenes internacionales de búsqueda, incluida una de la CIA. Lucio Urtubia Jiménez vivió sus últimos días en paz, hasta que fallece un 18 de julio de 2020, mismo día que coincide con la fecha del golpe de Estado franquista, coincidencia que es descrita en redes sociales como la última burla de Lucio al régimen franquista. Si te ha gustado esta historia, te dejaré en la descripción del video un enlace de Amazon al libro titulado El Tesoro de Lucio, donde podrás encontrar muchas más historias relacionadas con Lucio Urtubia.